Bienvenidos, bienvenidas. Estamos ya desde la sala virtual de la Biblioteca Central Pedro Zulem, dándoles las más cordiales bienvenidas a cada uno de ustedes por reunirse en este espacio académico que pretende siempre desde la Biblioteca Central proporcionar algunos alcances referidos a auxiliar el trabajo que corresponde a la elaboración de proyectos de investigación, informes de investigación, conocidos como tesis, y también artículos científicos y otros documentos académicos, como por ejemplo ensayos y algunos otros referidos a las asignaturas correspondientes a los cursos. Estamos ya para iniciar esta sesión que corresponde a cómo utilizar, ¿ya? Cómo usar adecuadamente el estilo de citación de la Asociación Psicológica Americana, más conocido como APA. Esta asociación que desde sus inicios se puso de acuerdo para poder estandarizar, y ya estamos en la versión 7 que da toda una actividad inclusiva y que nos permite determinar algunos alcances que en sus primeras versiones, dado que los documentos se encuentran en idioma anglosajón, en inglés, han tenido algunos desaciertos y se habían empleado de un modo inadecuado. Hoy día vamos a romper también con algunos mitos, como por ejemplo usar el ampersand, utilizar un solo apellido y el otro apellido no considerarlo, cuando sabido es que en los pueblos sudamericanos, en los países latinoamericanos, se tienen dos apellidos, ¿de acuerdo? Los norteamericanos, los países de primer mundo por lo general, solo utilizan un apellido para toda la familia, es sabido. Y como estos lineamientos provienen desde, ¿ya? Provienen desde la nuencia de los Estados Unidos, la Asociación Psicológica Americana tiene su sede allá. Lógicamente ellos utilizan un solo apellido y de ahí venía la controversia de que solo hay que utilizar el primer apellido. Ellos tienen uno solo, nosotros tenemos dos y hasta a veces apellidos compuestos, y algunas compañeras académicas que no han dejado de lado esa costumbre de chantarse el apellido del varón, del esposo, ¿no? Como si fuesen propiedad. Eso, por favor, ya no lo hagan. Hay, por ejemplo, Lucila, Eudocia, Gutiérrez González de Camacho. Imagínense, de Camacho, como si fuera pertenencia. Eso ya por lo general se está terminando, pero hay casos, hay casos. Bien, entonces vamos a empezar. Pueden ustedes también, desde este momento ya, poder registrar. Van a Justamente Teresa Rocío Izarra nos pregunta cómo tener las grabaciones de estas conferencias, y le vamos a mencionar, acabamos en este momento, ¿ya? Acabamos en este momento de enviar el formulario a través del cual van a anotarse, a inscribirse, a registrarse, para obtener a través de ello no solamente las grabaciones, sino también los documentos, los PDF, los PPT que se están compartiendo. Están todos invitados, están todas invitadas para poder participar a través de preguntas. Pueden levantar la mano y pedir que se les habilite el micrófono, o en todo caso, también sería importante que eh, puedan ustedes enviar sus consultas a través del chat. Muy bien, importante entonces eh, poder registrarse a través del formulario. Bien, vamos entonces ya a empezar rápidamente y vamos a compartir nuestro material preparado para el día de hoy. Muy bien, referencias y citación
en el estilo, porque eso es, no son normas, es un estilo. Miren, en el estilo de la APA versión 7, ya estamos en la versión 7 y vamos a desmenuzarlo. Empezaremos mencionando, como siempre, que debemos evitar el plagio académico. Y por eso es que a través de, miren, a través de hacer las citas que van a dar cuenta, van a dar el crédito, dan el crédito del autor y luego la referencia al final permite referirnos, por eso se llama referencia. Nos va a referir, nos va a dirigir hacia la ruta de la fuente original, de la fuente original la cual se ha citado, ¿de acuerdo? Eso es, no son adornos. A veces, miren, muchas veces ocurre que se cree que, bueno, al final hay que colocar, pues, no todo, y mandan los links, no. Se trata de transparentar, para no caer en el plagio académico, de transparentar de dónde se obtuvo, a quién le pertenece y cuál es la ruta que debemos seguir para conseguirlo. Si esa ruta usted le da clic y no le lleva nada o sale error, entonces quiere decir que no es válido. Habría que observar ese documento académico. ¿De acuerdo? Entonces, muy bien, vamos a mencionarles a ustedes que deben anotarse, escribir. Vamos a estar compartiendo luego también nuevamente ya el listado de asistencias. Muy bien, para no caer en el plagio académico, que eso es importantísimo tenerlo presente, estamos en el mundo académico, en el mundo de la ciencia y, por supuesto, no debemos de caer en plagio. Si copiamos una obra, la presentamos como propia, no colocamos el autor, ya si una idea la parafraseamos y pensamos que ya es nuestra porque la hemos asumido, eso es justamente ya también un plagio. Se trata de plagio, ¿no? Ya saben ustedes, aquí han caído una serie de académicos, a veces por negligencia de no citar, no referenciar, porque en última instancia le dijo, profesor, pero todo es nuevo, lo que uno coloca, no, todo no es nuevo. No hay nada nuevo en realidad, todo es una recreación de lo que ya existe. Nadie puede creer nada porque primero ha tenido que ver algo, ¿de acuerdo? Entonces, lo anterior, lo conocido como antecedentes, como revisión de la literatura, etcétera, está presente siempre y hay que considerar, ¿no? La teoría tan importante que se tiene, hay que citar y hay que referenciar. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Pues, Teresa Rocío Izarra, sí, claro que sí. Anótese usted, vamos a enviar nuevamente el formulario para que a través de ello se le alcance las grabaciones y el material también. Entonces, mire, ¿cómo evitar caer en este plagio? Y no vaya a suceder como alguien por ahí dijo, no es plagio, es copia, ¿no? Imagínese, para no caer en esto del plagio, es importante citar y referenciar. Y mayormente se solicita el estilo APA, salvo algunas escuelas, unidades de posgrado, revistas de divulgación científica, como revistas médicas o biológicas o biomédicas o de ingeniería, que solicitan otro tipo, ¿ya? Otro tipo de estilo, como por ejemplo ISO, o tal vez están solicitando el estilo Harvard o el estilo Vancouver, que tienen sus diferencias, pero en realidad en el trasfondo es lo mismo. Se trata de transparentar, de mencionar a quién le pertenece la obra y de dar cuenta dónde está la fuente. ¿De acuerdo? ¿Dónde está la fuente? Bien, entonces, citas, referencias y lo que otrora se conocía como bibliografía, era el listado de libros donde se encuentra, pues, material complementario. Entonces, aquí es importante señalar lo siguiente. El, el estilo APA, estas recomendaciones del estilo de la APA, no es una camisa de fuerza. En última instancia, quien determina, ¿ya? Quien determina
es la institución. Puede ser la universidad, la unidad de posgrado, el instituto de investigación, la revista en la cual vas a publicar el artículo científico, etcétera. Pero sí hay asuntos muy, muy claros que se deben considerar. Les decía así porque, miren, APAS, por ejemplo, en cuestión de formato, señala tamaño carta. En los Estados Unidos es muy frecuente utilizar el tamaño carta, aquí no. Aquí nosotros, la mayoría pues de instituciones, por estandarizar, utiliza A4. Entonces, por ahí ya no hay consonancia. En los Estados Unidos, IAPA sugiere, eh, sin justificar, ¿ya? Tirado a la izquierda. Pero sabido es que por una cuestión de formato, tal vez a la vista de los latinoamericanos se nota mejor justificado, incluso para casos de impresiones, y aquí se pide justificado, ¿ya? Entonces, por ahí, esas cositas de formato, muy sencillo, vamos a tener en cuenta, siempre vamos a tener en cuenta lo que mencione la institución, lo que mencione la institución y con eso nos quedamos. Pero sí, por ejemplo, en el estilo APA nunca se cita a pie de página, ¿de acuerdo? Nunca van a colocar ustedes un superíndice y luego colocar en la parte inferior una citación. No hay eso, no se cita a pie de página, ¿de acuerdo? Sino el citado está en el mismo corpus textual, en el mismo cuerpo del texto, ahí viene la cita, en la misma línea textual, ¿ya? Entonces, y los datos completos de la obra que se ha citado se van a mostrar al final en orden alfabético en el listado de referencias. Podemos auxiliarnos de la inteligencia artificial, podemos auxiliarnos de los gestores bibliográficos, claro que sí. Tenemos a Mendeley, tenemos a Zotero, que son versiones muy ágiles y que nos permiten, ojo, nos permiten colocar una cita y automáticamente tener la referencia al final. ¿Qué permite ello? Que no te vayas a olvidar, porque a veces ocurre eso, ¿ya? Pero tampoco es que porque ya uso Mendeley, algunos me dijeron, profesor, me mandaron una tesis doctoral para revisar y me mencionó el autor, me dijo, profesor, ha sido citado y referenciado utilizando Zotero. Entonces eso ya no lo mire porque eso debe estar bien. Falso. Zotero, Mendel y todos ellos, todo lo que es inteligencia artificial, lo que son programas de software, se equivocan. Si nosotros nos equivocamos, porque ellos no. Si está basándose en lo que nosotros colocamos, ellos no inventan nada. ¿De acuerdo? Entonces, si la metadata, miren, si la metadata o el metadato, como se quiera, no está bien configurado, va a haber errores. Te van a colocar el nombre en lugar del apellido, va a cambiar el año de publicación por el año en que fue redactado, es decir, va a haber una serie de, te van a colocar al revisor, ¿ya? Como, o al editor como si fuese el autor. Muchas veces ocurre eso. Entonces, por lo tanto, requiere de una revisión manual por parte de el tesista, por parte del escritor académico. Eso es importantísimo, totalmente importante, ¿de acuerdo? Eso es. Muy bien, vamos a continuar entonces. ¿Qué es una cita? Es una expresión parcial de las ideas que en nuestro cuerpo de trabajo, en nuestra tesis, en nuestro informe, en nuestro ensayo, en nuestra monografía, ¿de acuerdo? En nuestros informes, lo utilizamos para potenciar, para ayudarnos a darle credibilidad a lo que decimos, ¿ya? Para poner como ejemplo, para argumentar y citamos. Citamos la idea ajena, ¿de acuerdo? Y esa cita debe llevar, por supuesto, a quien le pertenece. Y de acuerdo con APA, ya vamos a ver, hay que colocarle el apellido del autor, o en todo caso, si somos latinoamericanos, los apellidos y el año de publicación. Si es directa, de inmediato tenemos breve y extensa la cita, como vamos a ver a continuación. Tenemos aquí, cita directa o textual, quiere decir que usted traslada la información tal
tal como, ¿de acuerdo? Es la reproducción literal de otro autor y que estamos considerándolo nosotros en nuestros trabajos, ¿de acuerdo? Eso es. Vamos a dar nuevamente el formulario para que puedan inscribirse allí. Eso es. Entonces, fíjense, tenemos ya nosotros que darnos cuenta y APA en la versión 7 ya menciona, ¿ya? Ya menciona que se debe evitar utilizar, y lo dicen también las revistas de divulgación científica, se debe evitar la utilización de, miren, citas directas y textuales, porque prácticamente son un copy-pega, ¿de acuerdo? Sino ir para la parte de la cita indirecta, es decir, leemos, analizamos, la comprendemos y lo escribimos con nuestros propios términos. Eso es mucho más práctico y dice más del tesista, del articulista. Tal es así que mañana los invitamos, tenemos un taller muy interesante, el taller de parafraseo. ¿Cómo parafrasear las ideas de otros y no caer en el alto porcentaje de similitud que puede lanzarte Turnitin, por ejemplo? ¿Ya? Porque tú haces tu tesis y luego lo mandan a Turnitin, al 50, 60% de similitud y lo que te dicen parafrasea. No debería ser, hay que parafrasear al inicio y no después. ¿Ya? Entonces, esas son los dos tipos de citas. Y vamos a continuar. Tenemos aquí los elementos que debe tener una cita. ¿De acuerdo? Aquí, por ejemplo, Bonilla, que es un autor residente de los Estados Unidos, tiene un solo apellido. Entonces se le consigna Bonilla. ¿De acuerdo? Eh, y el año de publicación 2021. Puede adoptar dos formas, como ustedes están viendo. Una parte que viene a ser en la que aparece el apellido del autor y entre paréntesis el año, y otro en el que se ha dado cuenta de la cita textual y luego al final, entre los paréntesis, ya, entre paréntesis irá el apellido separado de una coma, el año de publicación. Esas son las dos formas en las que se pueden citar en el texto. Por ejemplo, aquí Cárdenas 2022 sostiene que a esa la conocemos como una cita narrativa, porque parece que estuviera narrando algo. Y lo otro es una cita parentética. Me dijo, profesor, ¿por qué es parentética? Porque al final los datos van entre paréntesis. Y como van entre paréntesis, se le conoce como parentética. ¿Ya? Entonces allí tenemos nosotros esas dos formas, esas dos formas. Perfecto. Entonces, fíjense, ahora vamos a ver cómo es que tenemos la citación directa de menos de 40 palabras. Cuando es menos de 40 palabras, se hace una citación totalmente directa, una citación directa, y de ese modo, como en el ejemplo. Hay que comillar, se cierran las comillas hasta donde dejamos ya de hacer la cita y luego aparece entre paréntesis, no se olviden, apellido, año, número de página. Después del signo de puntuación, coma, espacio. Después del signo de puntuación que va en la abreviatura de página, que es P, punto, P minúscula, punto, espacio y el número correspondiente. Esa es la forma. El otro modo tenemos aquí, el modo narrativo, en el que se menciona, ¿no? Todo lo que está fuera del recuadro en rojo es lo que escribe el tesista. El carácter transformador, de acuerdo con Echevarría, 2023, trasciende lo que llamamos Internet y comprende recién inicio de la cita, fin de la cita en virtual, abre paréntesis, número de página,
solamente porque ya anteriormente se ha colocado el apellido y el año. Página 560, y ahí recién se cierra el párrafo con un punto. No vayan a colocar el paréntesis después del punto, después de haber cerrado el punto. No, es antes. ¿Qué quiere decir? Todo esto está correspondiendo a la cita. Lo mismo aquí. Fíjense, cuando se trata de que lo que estamos citando en el texto original aparece en dos páginas contiguas, por ejemplo, en las 56 y 57, hasta intergrupal estaba en la página 56 y desde tan dinamizador hasta el final va en la página 57. ¿Qué hacer? Se coloca doble P minúscula, la abreviatura repetida, ¿ya? La letra inicial repetida como abreviatura significa plural. Entonces ahí tienen ustedes pp.5657 y luego se cierra el párrafo. Diversas formas de citar. Olvidémonos ya de esas formas como hemos colocado aquí en el primer ejemplo, según. Y las tesis, los trabajos, los escritos académicos muchas veces están plagados de según. Según Cárdenas, según Gutiérrez, según González, según Echevarría tal, y según. Incluso alguien había colocado de otra forma y su asesor de tesis le había dicho, tienes que colocar según. Entonces, no, hay diversos modos, formas de poder citar, fíjense, ¿ya? De poder citar. Según Palladino y Wade, 2023, y ahí estamos, también podemos hacerlo sin poner paréntesis, como en 2023, Palladino y Wade señalaron que, y viene la cita, número de página. En efecto, y al final, entre paréntesis, Palladino y Wade. Las investigaciones de Palladino y Wade, 2023, concluyeron en, y etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que nosotros podemos colocar de diversos modos, ¿ya? De diversos modos, diversas formas, estas citas. Entonces, no hay un modo único. Hay que ir teniendo ya nosotros un estilo propio, ¿ya? Y variado para que esto no se convierta en un asunto, pues, tan mecánico, ¿de acuerdo? No se convierte en un asunto tan mecánico. Entonces, eso es. Eso es lo que tenemos nosotros como modelos, como formas de poder hacer las citas correspondientes. Ahora, bien, vamos a continuación aquí. Fíjense, tenemos una citación directa pero extensa, que es lo que ya no se debe utilizar, salvo sea una norma, ¿no? Salvo un concepto que hay que pasarlo tal cual, ¿no? Ya no debemos utilizar estas, porque si no se convierte tu tesis en un traslado, ya es prácticamente un compilado. Ya no hay un trabajo académico, es un compilado. Yo he visto tesis, Dios mío, ya no he encontrado qué parte ha hecho el tesista. Todo es, como señala Cárdenas, como señala Gutiérrez, Wellington decía y System señalaba que también este otro decía acá y el tesista ¿qué ha hecho? Solamente ha colocado como una especie de compilador. No es así, ¿de acuerdo? Tenemos que colocar también escritura propia. Si hay una cita textual, mínimamente tiene que haber un párrafo de comentario, un párrafo en el que el tesista señale si está de acuerdo o no, o si asume o no asume tal o cual postura. Entonces, debe ser de esa manera, totalmente analítico. Entonces, cuando es extenso, tiene otra forma, va en párrafo aparte, como bien se puede observar ahí. Este trabajo que hemos hecho, ¿ya? Es totalmente didáctico y te puede servir como un manual de cabecera para que tú lo tengas en el momento que sea necesario. Aquí tenemos también, miren, va en párrafo aparte, no va entre comillas, va en párrafo aparte y los paréntesis colocando ya sea
datos del autor o la página va después del punto. Esa es la diferencia con la cita directa breve. Esta extensa se termina y aparte va entre paréntesis esos datos. ¿Ah? Esos datos. Muy bien. Vamos entonces aquí con lo siguiente. La cita parafraseada. ¿Cómo es esto? Fíjense, tenemos una cita textual, ¿ya? Directa al lado izquierdo, el texto original de Strauss, y menciona en 2 párrafos una idea. Lo que hacemos es leerlo, analizarlo, compararlo, leerlo en voz alta, escribir, redactar lo mismo, pero con, de repente, si hacemos pues sintéticamente, lo más importante, las ideas principales, no tergiversarlo, no agregar nuestro punto de vista allí. Profesor, y si queremos comentar después en otro párrafo, solamente tiene que ir la idea de ese autor, de Strauss. Y miren cómo se redujo. También puede servir para amplificar. Tenemos, si Strauss menciona muy pequeño, podemos amplificarlo, pero sin dañar la idea principal, sin tergiversar la idea principal. ¿Ok? Ahí tenemos otro, el texto original de Quispe, y dice lo mismo en la paráfrasis. ¿Cómo saber si mi paráfrasis, visita indirecta, está bien hecha? ¿No? Si me han preguntado, profesor, ¿cómo sé si mi paráfrasis está bien hecho aquí, si lo tengo bien? ¿Cómo saber eso? Lo sabemos porque, miren, lo vamos a saber porque si alguien lee la paráfrasis, debe entender igual que si está leyendo ya el texto original, que si leyera el texto original. Por lo tanto, entonces, eh, hay una similitud total de las ideas. No hay ningún divorcio entre ellas. Aquí vamos a detenernos en la citación de comunicaciones personales. Miren, muchas veces se conoce a los autores de tal o cual trabajo y ellos no han publicado al respecto, pero son muy conocedores, son investigadores, etcétera, reconocidos en el tema. Entonces, lo que puede hacer uno es realizar una comunicación personal para preguntarle, para poder interrogar, para dialogar con ellos, a través de algún, por ejemplo, correo electrónico, tal vez a través de el WhatsApp o el Telegram, ¿de acuerdo? O Messenger, o llamarle por teléfono. Lógicamente, ese tipo de comunicación personal con un investigador, con un autor, con un connotado, digamos, académico, ¿vale? Por supuesto que vale. Se cita, pero lo que no va a haber es referencia, porque ¿cómo usted coloca el enlace de la llamada telefónica para que el que está leyendo lo escuche? Va a ser imposible. O le das acceso a tu correo para que él vea la conversación que has tenido por correo electrónico. Tampoco se puede. O por chat de correo electrónico. O va a ingresar a tu WhatsApp o a tu Telegram, ¿ya? A este servidor de comunicaciones, ¿no? De diálogos para que pueda ver tu chat. Imposible. Por lo tanto, se cita como comunicación personal colocando la abreviatura del nombre, el apellido o apellidos, colocando comunicación personal y la fecha exacta en que se dio la comunicación personal. ¿De acuerdo? La fecha exacta. Y ahí tenemos, lógicamente, no va a ir en el listado de referencias, porque ¿qué dato vas a colocar en referencias? No hay, no puedes ir a la fuente original, no vas a colocar, pues ahí y darles la clave para que ingresen a tu Messenger, imposible. ¿Ya? Entonces, esto se llama comunicación personal, que es válido, por supuesto que es válido. ¿Ya? Aquí vamos a dar cuenta de cómo se cita cuando dos autores están compartiendo la autoría de una obra.
En la primera cita vamos a colocar a los dos autores, sus apellidos y el año de publicación. Y en las citas siguientes, de igual forma, los dos autores, ¿ya? Unidos los apellidos por Y, que antes se conocía como Y, pero ya desde el 2010 la RAE señala que esta grafía, esta letra, no es Y, sino es Y, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, fíjense, hay que romper con ese mito que se ha trasladado por hacer una mala traducción y que todavía se exige en algunos lados, hay que discutirlo de una manera muy alturada y hay que llegar a acuerdos, eso se tiene que normar por parte de las unidades de posgrado, por el vicerrectorado de investigación, hay mucho pan por rebanar. Nos falta un manual de redacción académica y científica en la universidad, no lo tenemos. ¿De acuerdo? Estamos trabajando en ello y en cualquier momento esto va con la venia del vicerrectorado de investigación saldrá a difundirse. Entonces, miren, no hay que utilizar esto que está aquí, ¿ya? Que se conoce como ampersand, que parece un gatito sentado. No. El ampersand es la abreviatura de AND, o sea, end, en inglés, que tiene la Y, o sea, la I, tiene tres letras, ¿ya? Tres letras. AND, end. Y ahí sí, pues es válido abreviarlo, porque tres lo voy a abreviar colocando el ampersand. Pero estamos escribiendo en español, ¿de acuerdo? Mira, y como nosotros estamos escribiendo, salvo que tu tesis esté escrita en inglés o tu artículo científico esté escrito en inglés, ahí sí puedes utilizar esto, porque es una abreviatura del inglés. Si estás utilizando el español, ni siquiera, ¿ya? Cuando se trata de lo, porque han dicho, pero cuando los autores están entre paréntesis hay que colocarlos. No. ¿Para qué? Si nuestro conector Y, lo que se conocía como Y, es de una sola grafía, ¿qué vas a abreviar? No necesitas abreviar para nada. Entonces, simplemente colocamos Y, así como en el ejemplo. Eso es lo que se quería mencionar. ¿Qué sucede ahora? ¿Qué sucede ahora cuando tenemos, ya, cuando tenemos de tres a más autores que están compartiendo la autoría? Ya, cuando están de tres a más autores compartiendo justamente la autoría de este trabajo, del artículo, etcétera. ¿Qué hay que hacer? Ya, en todos los casos, ya sea en la primera cita o en las que vienen, hay que colocar únicamente al primer autor. ¿Cómo es, profesor? ¿En orden alfabético aparece? No. En un artículo, en una tesis doctoral o lo que fuera, si son varios autores, su equipo de trabajo, el primero que aparece en la lista es el de mayor jerarquía, es el de mayor importancia en la investigación. Por lo tanto, hay que considerar eso. En este caso, ¿ya? El doctor en psicología, en filosofía, el PhD, ¿ya? Cameron T. Eddy es quien debe aparecer, porque está primero en la lista. Entonces aquí debe quedar así, ¿de acuerdo? Miren, Eddy et al, la primera cita, consideramos a Eddy, ¿no? Eddy et al, y ahí está. Eddy et al, que viene a ser justamente la abreviatura en latín que significa y otros, et ali, ¿no? Y otros. Eh, y esa es la forma. Se coloca al primer autor, sus apellidos y otros. Et al significa y otros. Profesor, et al debo colocar, porque está en latín, ¿debo colocarlo en cursivas? No, no debo colocar en cursivas porque estoy utilizándolo como una abreviatura ya de conocimiento, ¿ya? De mucho uso, ya no es algo en extranjerismo, sino más bien, ¿ya? Es ya considerada dentro del argot, dentro de la formulación de redacción del mundo académico.
Entonces, por lo tanto, et al. ¿Cuándo hacer una cita de citas? Esa famosa cita de citas, ¿de acuerdo? ¿Cuándo hago la cita de citas? Entonces, cuando voy a citar fuentes secundarias, ¿cuándo puedo hacerlo? Miren, ¿cuándo puedo hacerlo? Eh, no es recomendable, ¿de acuerdo? No se recomienda, es preferible ir a la fuente original, preferible ir a la fuente original y no estar yendo pues eh, a un segundo, ¿no? A una segunda fuente. Pero sí, el trabajo que estás buscando del autor es un trabajo antiguo y no ha sido digitalizado y tú no encuentras la versión en físico, por ejemplo, el libro, no lo tienes a la mano, pero alguien en un trabajo más reciente ha citado a ese autor y da fe de la cita y de la referencia, entonces tú puedes coger a ese texto del autor en que ha sido citado el autor de la obra que tú deseas consignar. Como es aquí el caso, miren, eh, se menciona a García Aretio, que publicó en 1987, imagínense, y no se ha digitalizado. Y entonces tú no lo encuentras a García Aretio para poder, miren, citarlo directamente. Pero el autor Padula Perkins, ¿ya? Padula Perkins, en el 2002, ha citado a García Aretio. Y por lo tanto, tú vas a trasladar, ¿de acuerdo? Vas a trasladar, ya sea de forma directa o de modo indirecto, ¿ya? Eh, imagínate, puede ser allí que tú quieras citar, ¿de acuerdo? Quieras citar a García Aretio, pero hay que considerar siempre y colocar en la cita como se citó en Padula Perkins, porque tú no estás leyendo a García Aretio, sino a través de Padula Perkins. Y por lo tanto, ¿qué voy a referenciar? ¿A García Aretio? No, porque no he leído la fuente original. Voy a referenciar al trabajo de Padula Perkins, porque de allí saqué esa cita. ¿De acuerdo? Así de simple. ¿De acuerdo? Ahí saqué. Entonces, fíjense ustedes que esa es la forma y se solicita que se tenga mucho cuidado, que no vayamos a abusar de las citas que son pues secundarias o llamadas citas de citas. ¿De acuerdo? Ahora, las citas que se hagan de modo directo, ¿ya? No son sacrosantas. ¿Qué quiere decir? No es que se va a copiar tal cual. También pueden haber algunas formas de entromisión, ¿ya? En la que se va a entrometer el autor del texto que estamos realizando. Por ejemplo, si tengo una cita muy extensa y que tiene ideas secundarias y relevantes, ¿ya? Contextualizadoras que están considerando, yo puedo colocar entre corchetes tres puntitos que significa, puntos suspensivos, que he quitado parte del texto, ¿ya? El lector académico científico que ve dentro de una cita corchetes y dentro de los corchetes tres puntitos, dice, ah, aquí ha sido sacado parte del texto. Se ha omitido. Eso significa omisión de parte del texto original. Entonces, ¿se puede hacer eso? Sí se puede hacer. ¿De acuerdo? Mire, también podemos agregar algo, pero no una idea, sino, por ejemplo, un conector, como es en el caso del ejemplo de la parte inferior. Colocamos entre corchetes, ojo, profesor, me decían, se puede colocar en lugar de corchetes paréntesis porque así me han dicho a mí en la escuela, qué sé yo.
la facultad. Miren, no. Si estamos bajo el modelo de Vancouver, tal vez, pero si estamos bajo el esquema de APA, no. ¿Por qué? Porque los paréntesis en APA se utilizan solo para las citas. ¿De acuerdo? Miren, solo para colocar los datos de las citas, entre paréntesis, como el año, el apellido, etcétera, la página. Entonces, no, se debe utilizar corchetes y abajo se ha incluido, por lo tanto, ese conector, por lo tanto, concluyente, se ha colocado. ¿Qué quiere decir? Que el autor del trabajo, ya, el autor de la tesis, está colocando eso. Asimismo, si alguien quiere hacer destacar cierta parte del texto que se está citando y para ello una palabra, como por ejemplo aquí, desaforada, lo pongo cursiva, en cursivas, entonces entre corchetes, porque en el texto original no aparecen las cursivas, entre corchetes tengo que aclarar y colocar cursivas añadidas, que quiere decir, en el texto original no están las cursivas, eso es una travesura del que está haciendo el trabajo. ¿Se puede hacer? Sí. Se debe colocar entre corchetes ahí. Si pongo negritas, también se coloca. ¿De acuerdo? Ahora, esto es de muy común, digamos así, error, ¿ya? Confusión, desliz, le podemos llamar así, en los escritores, ¿ya? Noveles. ¿Cómo así? Miren, que van a citar a la Organización Mundial de la Salud o van a citar al Ministerio de Salud del Perú, ¿ya? O al Ministerio de Educación y de frente colocan Minedu, OMS, MINSA, UNICEF, ONU, etc. No, no debe ser así. En la primera cita hay que mencionar, hay que colocar la denominación completa del autor corporativo, de la organización, completita y acompañado además de su acrónimo, de su sigla, es decir, de la abreviatura. ¿De acuerdo? Debe estar todo eso puesto, como en el ejemplo aquí. Dice, al respecto, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, todo eso es, ¿ya? Todo eso es, ¿ya? Indecopy, 2017 el año, concluye que en la primera cita entonces colocamos todo. Si es Organización Mundial de la Salud, todo, entre paréntesis, OMS 2023. Ministerio de Educación del Perú, entre paréntesis, Minedu, ¿de acuerdo? Ministerio de Salud del Perú, MINSA. Entonces, fíjense, hay que colocarlo así. Ya en las siguientes citas que se realicen, en las siguientes citas, solamente se colocará el acrónimo o la sigla, la forma abreviada. ¿De acuerdo? Por ejemplo, allí, en ese sentido, el Indecopy, ¿de acuerdo? ¿Ya? Cuidado con no colocar el artículo. Si yo pongo, redacto y digo, porque eso es muy común, ¿ya? Es muy común escribir así. En ese sentido, Indecopy, y si tú lees bien, ahí diría, en ese sentido, Instituto Nacional manifiesta, no es instituto, sino el instituto, por lo tanto, que hay que colocar el Indecopy, la OMS, no OMS nada más. El Minedu, no, Minedu señala como ministerio señala el ministerio, entonces hay que colocar el artículo, el Minedu, ¿ya? Y así es la forma como debe estar. Minsa dice, no, el Ministerio de Salud, el Minsa. Suena un poco raro, pero esa es la forma correcta, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, esa es la manera como
podemos nosotros, ¿ya? Realizar la citación de los organismos o los autores corporativos, ¿de acuerdo? Acabo de dar nuevamente el formulario de asistencia para que ustedes ya puedan, por favor, para que ustedes puedan recibir allí los materiales, las grabaciones, ¿ya? Y estén registrados en la base de datos de la Biblioteca Central Pedro Zulem de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Muy bien, continuamos. Fíjense, y ahí tenemos otro ejemplo, como pueden ustedes ver. También se puede colocar todo en paréntesis. Es otra forma. Esto es el modelo parentético. Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Protección de la Propiedad Intelectual, entre corchetes, recuerden, ya no entre paréntesis, entre corchetes, Indecopy 2020. Y las subsiguientes solamente Indecopy. ¿Qué sucede? Tengo diferentes autores que comparten una misma idea. ¿De acuerdo? Como en este caso, Jacobson, tenemos a Rey y a Sekop, que comparten la misma idea. Entonces coloco y luego debo alfabéticamente ordenar separados por punto y coma. ¿De acuerdo? Y si los autores tienen el mismo apellido, como en este ejemplo de Álvarez, coloco la abreviatura de su nombre para que puedan diferenciarse. ¿De acuerdo? Esa es la forma. Lo mismo, un mismo autor ha publicado en distintos años sus publicaciones. Ah, ¿solamente cito una vez? No, tienes que citar a Quirós las veces que correspondan, ¿ya? Los años que correspondan a su publicación y en el listado de referencia colocar, en este caso, las 3 obras, ¿ya? Y Quirós 2012, 2015, 2018 y luego en las referencias colocar los datos completos. Lo mismo, tenemos aquí, ¿qué sucede si un autor, pues es una vorágine de publicaciones y ha publicado mensualmente? Se tiene como 12 artículos al año y, por lo tanto, usted va a citar, ¿de acuerdo? De esa manera va a citar y va a colocar el año y luego A, y a la siguiente el año y luego B, y así. A, B, C, D, las obras ordenadas por antigüedad, dentro del mismo año. ¿De acuerdo? Esa es la forma como debe aparecer. Bueno, el día de mañana vamos a dar alcances de cómo parafrasear y las ventajas que tiene parafrasear y utilizar las citas indirectas. Muy bien, vamos ahora a echarle una mirada a las referencias. ¿De acuerdo? Una vez que ya cité cómo voy a colocar las referencias en la lista o cómo voy a supervisar ello, ¿de acuerdo? Cómo voy a supervisar ello. Entonces allí lo que hay que hacer y tomar en cuenta es lo siguiente. Tenemos ahora, más que los libros, lo que se citan son las publicaciones periódicas. Y las publicaciones periódicas tienen, en primer lugar, uno que se llama paper, el artículo científico, es lo que más se está citando. Entonces tiene un formato, ¿ya? Donde va a colocarse el autor, por supuesto, vamos a colocar sus apellidos, las iniciales de sus nombres, la fecha de publicación, si es una revista que sale una vez al año, si es que es mensual, saldrá el mes, y si es de un diario, colocarás la fecha exacta. Si tiene, digamos, esta revista, su abreviatura, la abreviatura, ¿ya? Del nombre de la revista debe ir en cursiva,
Y por supuesto, si es que tiene DOI o tiene un URL de acceso, colocar también ese dato. Entonces, esa es la forma así como aparecen aquí en los ejemplos a continuación. Miren, tenemos Blanco, coma F, López, coma A, Carrasco, coma A, 2023, y luego viene allí el título del artículo, el triángulo de la gestión energética en la empresa, optimización de compras, mantenimiento y eficiencia energética, y luego colocamos, miren, ahí está el nombre de la revista, Revista Ingeniería Industrial. Tenemos el volumen, que debe ir en cursiva, dentro de paréntesis, el número de la revista y las páginas que contienen el artículo deben ir a continuación, ¿ya? Página inicial y página de término, unidos con guión. Esa es la forma. Si el artículo de la revista tiene DOI, que viene a ser un código internacional, hay que colocarlo. Y se coloca. Ya no se, en APA 7 no hay que colocar recuperado de disponible en, ya no. ¿De acuerdo? Eso no se estila más. Tenemos ahí también. Mucho cuidado aquí. Hemos siempre visto que citan Diario La República, citan El Comercio. Oiga, usted no va a citar al comercio, usted tiene que citar al autor que ha escrito ese artículo. ¿Ya? Y si no tiene autor, pues entonces colocar el título como autor. Entonces, y sus componentes de URL si así lo tuviera. Libros y obras de referencia, los tenemos ahí, ¿ya? Que es lo más tradicional. Ok. Muy bien, María Luz Mamani, vamos de inmediato a compartir. Me solicita mi correo, les vamos a pasar mi correo personal. Si tienen alguna consulta, también no hay ningún problema. Vamos a ponerle aquí para todos y aquí tenemos ya. Si hay alguna consulta, si tienen sus trabajos, si quieren eh, solicitar alguna, algún comentario, tal vez una observación, con mucho gusto, ¿ya? Ahí tiene mi correo personal. Perfecto. Entonces, miren, aquí tenemos, si son libros, el estilo. Libro impreso, las formas. Audiolibro, que está muy ahora muy frecuente, audiolibro, que hay que colocar también la voz del narrador. ¿Quién es el narrador? Entre paréntesis. Y entre corchetes debe ir audiolibro y ver cuál es el servidor. En este caso, ebooks, ¿ya? Y hay el URL. Para conseguirlo, colocamos el URL. Libro impreso, ya tienen ustedes. Aquí nos evitamos, antes se colocaba el lugar, Miami, Madrid, Lima, etcétera. Ya no. Ahora, como el mundo está, pues, es una aldea global, ya se ha evitado colocar los lugares. Simplemente el editorial, ¿no? El editorial. Diccionario de enciclopedias, ahí lo tenemos. Informes y comunicados. ¿De acuerdo? Miren, ¿ah? Cuando el documento no indica a los autores individuales, se incluye el nombre de la organización en la posición de autor. Pero cuando se tratan de organismos o instituciones que poseen abreviaturas, acrónimos o siglas, se consideran en las citas, mas no en las referencias. En las referencias colocan ustedes todo, no me voy a colocar OMS, coloca usted Organización Mundial de la Salud, todo. ¿De acuerdo? Entonces, eso también es un error. He visto OMS, ONU, Minedu, no, es Ministerio de Educación del Perú, completo en la referencia. Informes y comunicados. Ahí tienen un comunicado de prensa, informe con autor, etcétera, etcétera. Son los datos más importantes. Tienen aquí ustedes para este material para que pueda ser consultado cuando les sea necesario. Las conferencias y presentaciones que se han alojado en algún sitio web, en algún repositorio, también pueden ser referenciados. Y ahí tienen ustedes la forma. Conferencia, una ponencia, resumen de una conferencia. ¿De acuerdo?
Las tesis, miren, hay que considerar allí, tiene entre corchetes, no olvidarse qué tipo de tesis es. Entre corchetes, tesis para optar el título de abogado, tesis de licenciatura en administración, tesis de maestría, tesis doctoral, etcétera. La universidad y si está en el repositorio, si tienen un URL, van a colocar. Documentos legales, la constitución política, ¿ya? El nombre oficial de la constitución política, por ejemplo, Constitución Política del Perú, y entre corchetes su abreviatura, const, artículo tal, etc. Las leyes, hay que colocar toda la denominación de la ley. Ley 3036-4, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar 22 de noviembre de 2015, fecha exacta, el peruano número tal. No olvidarse, documentos legales, códigos como el Código Procesal Penal, ordenanzas municipales, resoluciones ministeriales, viceministeriales, todo ello. Medios audiovisuales, una película, por supuesto, una película en otro idioma, un podcast, por supuesto que sí. Videos, video de YouTube, obra de arte, TikTok, diapositivas, por supuesto que sí. Redes sociales, X, ¿no? Meta, X, ahora lo que era Twitter, y Facebook, Instagram, TikTok, todo podemos citar, ¿de acuerdo? Páginas web, la forma como se cita de contenido estático, sin fecha de actualización, un foro en línea y, por supuesto, hemos llegado hoy a la parte final de nuestra presentación y agradezco infinitamente a ustedes de sumarse en este afán de poder empoderarnos con el estilo de citación y referenciación de la APA. Agradeciéndoles a cada uno de ustedes y desde la biblioteca Pedro Zulen de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos les decimos hasta pronto. Mañana los espero. Mañana tenemos técnicas de parafraseo. ¿Cómo parafrasear? Sí, vamos a compartir el vídeo, por supuesto, por eso es importante, una vez más voy a colocar aquí, que se anoten en el formulario. Muy bien. Muchísimas gracias. Muy buenas noches, Carlos López. Un abrazo hasta Argentina. Claro que sí. Y a cada uno de ustedes, queridos amigos, amigas que se han unido y que están compartiendo. Saludos cordiales, ya, abrazos académicos para el licenciado Sánchez también desde Argentina, para Carlos Lépez, que está ya con nosotros. Muy bien. Felipe Acosta, ¿cómo está? ¿Qué tal? Un abrazo. Los esperamos mañana, Dios mediante. Buenas noches, muchas gracias. Muy buenas noches.